El día, hoy la gran discusión es sobre todas las cosas la primera comparecencia convocado por el Congreso de los Estados Unidos de una persona que pasó de ser un ser humano amado a ser un apestado por buena parte de la opinión pública nacional. Estoy hablando de el doctor Fauci. Incluso los seguidores más acérrimos del candidato Trump, en gran medida, dicen que uno de los errores más serios cometidos por Trump como parte de su estadía de 4 años en la Casa Blanca fue no haber prescindido antes de Dr. Fauci. Debió retirarlo de su puesto. Eso lo cree mucha gente que es seguidora de Trump y que argumenta que Dr. Fauci fue uno de los problemas principales que tuvo Trump durante su administración. Claro, Trump lo hizo en función de no caotizar más el caos que se estaba viviendo en los Estados Unidos. Mientras Dr. Fauci improvisaba o asustaba a la gente como parte de sus apariciones, con su récord de médico y de científico respetable, muchos creyeron y a otros les pareció que era una exageración, que estaba pisoteando sus libertades individuales. Mientras Dr. Fauci estaba buscando todas estas oportunidades y todas estas locuras y todas estas discusiones, el entonces presidente Trump estaba muy de lleno dándole dinero a lo grande a las farmacéuticas para que se apuraran con el proceso de la vacuna. En ese momento todos soñábamos con la vacuna. Después, cuando hubo vacuna, entonces la gente en gran medida tenía una sospecha y no se las querían poner, porque en verdad ni siquiera hoy ha pasado el tiempo suficiente para que esto deje de ser un gran ensayo. Como cuando Dámaso Pérez Prado está ensayando con su orquesta, así mismo estaban ensayando los científicos con el estudio. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque una vacuna no se inventa en 2 días. El tiempo básico para la creación de una vacuna que sea ensayada, aprobada y puesta en efecto como tiempo promedio ha sido esencialmente 1 década. Incluso hay grandes vacunas que cumplieron con todos los requisitos y todavía siguen estando sometidas a grandes estudios porque no pasa nada con ellas. Dr. Fauci se convirtió en un ser muy problemático, gestó una gran prepotencia, emitía mensajes como el todopoderoso, solo sé yo lo que se está hablando, y en verdad presentó muchos problemas con la administración Trump. El candidato Trump estaba con una actitud más deliberada, debo decirlo. Fauci era más cauto, como de más miedo. ¿Qué vamos a hacer? Y esto dividió la percepción. Esto fue muy polémico. Esto generó irresponsabilidad, generó dolor en el pueblo de los Estados Unidos y en los demás países del mundo donde no tenían dinero para que la vacuna llegase en un largo periodo de tiempo. No tenían dinero ni para tener una mascarilla. Y lo que estaban mirando era los Estados Unidos en unas sesiones con el COVID-19 en las que veían un enfrentamiento entre el poder del Ejecutivo Federal de la Casa Blanca y el doctor, que es la presencia de la ciencia más grande
apegado también a la Casa Blanca. Y la gente decía, ¿qué es esto que estamos viendo? Esto es un disparate. Bueno, este disparate se hizo más hondo cuando usted veía al señor que preside la Organización Mundial de la Salud. Un hombre que le tiene pánico a China y a su poderío dentro de la organización. Un hombre abiertamente de izquierda. Un hombre que contagió la ciencia con la verdad. Un hombre con una organización que hizo una función pésima de su estrategia comunicativa durante la pandemia. La Organización Mundial de la Salud en la mañana te daba palabras de aliento y en la tarde agravaba la situación. En la noche parecían que eran 5 pandemias distintas, pero era una sola, muy mal gestionada por la Organización Mundial de la Salud, que no estaba preparada para una pandemia de este tipo. Yo creo que nadie estaba preparado para una pandemia de estas características, pero terminó haciéndolo peor de lo que muchos estábamos esperando. Tantas cosas se pusieron al descubierto durante el COVID que la verdad lo que más me asusta es que estas cosas estén pasando inadvertidas. Es horrible que pasen inadvertidas a estas alturas, porque este tipo de cosas, tráeme esa agua, gracias. Este tipo de cosas al final, gracias. Este tipo de cosas al final no resuelven nada. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es unificar criterios en medio de una discusión de esta envergadura. Y no ocurrió así. Todo el mundo quiso hacer lo que creía. Fauci nos asustaba en sus boletines y no nos hacía falta ver a Fauci. Todo el mundo tenía un amigo, un conocido que se estaba muriendo en el hospital, o todo el mundo tenía un pariente en otro país que se estaba muriendo fuera del hospital porque en el hospital no lo querían. Cuando nos decían, van a entubar a fulano, ya esa era la carta de despedida, porque de los entubados, muy pocos regresaban con calidad de vida. Fue tremendo. Otros estábamos en las casas encerrados, en un caos, sin hablar con nadie, comprando por Instacart, lavando las naranjas de Publix con detergente, secándolas al sol de los balcones. Cuántas locuras hicimos, de las cuales ahora quizás podamos reírnos durante el COVID, pero todo esto fue así porque nadie sabía nada. Todo estaba como los grandes de la antigüedad que decían, solo sé que no sé nada. Pero ya eso pareciera que se nos olvidó. Pero Dr. Fauci aún está con una actitud parecida a aquella y él nunca había rendido cuentas después de abandonar su puesto al frente del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Y este momento de rendir cuentas llegó y Dr. Fauci ya tuvo que aparecer ante el Congreso de los Estados Unidos con un comité de investigación que le hizo preguntas, que le escuchó y que le dijo, Dr. Fauci, esta es apenas su primera comparecencia ante este comité. Usted deberá volver aquí porque hay muchos temas que clarificar que ni nosotros entendemos, ni el pueblo de los Estados Unidos tampoco, y que debemos saberlo definitivamente. ¿Cómo hablaba Dr. Fauci en sus momentos de esplendor como general en jefe del COVID-19 en los Estados Unidos? ¿Lo quieres recordar? Evidencia. I think your first and second question are related because what it really tells you is that we have multiple interventions and multiple actions we can take to protect ourselves. So there's a whole spectrum. Masking is one of them. Now, we're not talking about requirements or mandating,
We're talking about if you're in a situation and each individual person evaluates their own risk and that of the risk of their family members, for example, like a person who's 25-year-old living alone versus someone who has an elderly parent or grandparent or someone who's immune compromised. First of all, everybody should be vaccinated and boosted with flu and with COVID. Whether or not you wear a mask, or another thing we shouldn't underestimate is testing. So when we're gathering at a family gathering for Thanksgiving or for Christmas or for any other holiday as we get into the winter, it makes sense that you might want to get a test that day before you come into a place in which you might be infected and spread it, or other people who might be there, in order to protect. So masking is important, but you can count masking, vaccine, boosting, testing. All of that is part of the spectrum of protecting yourself and your family. El único problema es que nada de esto que él está diciendo ni estaba avalado por la ciencia, ni está avalado por la ciencia. Esto es simplemente lo que él creyó que debía hacer y lo dio por hecho. Ese es el único problema. Por lo tanto, él ha tenido que admitir en esta comparecencia que todos estos pronunciamientos salieron de su mente en aras de estructurar un proceso que no existía. O sea, Dr. Fauci, ante el Congreso de los Estados Unidos, ha admitido que él inventó todas estas restricciones. Esto no tenía un peso científico definitivo como para él poder decir esto es lo correcto. Si sirvió o no sirvió, está por verse. Que lo inventó creyendo de una manera unilateral y prepotente de que la ciencia soy yo, es solo lo que diga yo soy el que sé, todos ustedes son unos estúpidos, eso fue lo que Dr. Fauci hizo. Por encima de toda teoría de la conspiración, por encima de todo lo que hable la gente, por encima de todo bulo, por encima de toda mentira, por encima de que la ciencia es la ciencia y hay que respetarla, prevalece el hecho reconocido por él mismo de su absoluta autosuficiencia. Eso es un hecho que se ha ido probando como parte de todas estas sesiones. Por cierto, déjame tu opinión en el 305-728-2021. 305-728-2021.